Hola, soy Daniel Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Políticas Públicas. Hoy les voy a hablar sobre Vicente Fox Quesada, el presidente que rompió la hegemonía. Vicente Fox, el presidente que rompió la hegemonía. Fue empresario, trabajador de botas, líder de una transnacional y finalmente el primer presidente que logró la alternancia democrática en México. Esta es la historia de Vicente Fox Quesada, el hombre que desafió al sistema político más poderoso de América Latina. Orígenes y formación. Vicente Fox creció en el rancho de San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en un entorno rural donde convivió con campesinos y jornaleros, lo que le permitió conocer de cerca las desigualdades sociales que marcarían su visión política. Hijo de José Luis Fox Pont, un ranchero de ascendencia alemana e irlandesa, y Mercedes Quesada Etzaider, vasca inmigrada. Fox recibió educación católica y estudió administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Curiosamente, no obtuvo su título hasta 1999, cuando ya era gobernador y candidato presidencial. Trayectoria profesional, de empresario a político. Antes de entrar a la política, Vicente Fox fue un empresario destacado. Ingresó a Coca-Cola México en 1965 como distribuidor local y ascendió rápidamente hasta convertirse en director nacional de operaciones y presidente de la división América Latina. Fue uno de los ejecutivos más jóvenes en la historia de la empresa. En 1979 dejó la compañía para dedicarse a sus negocios agropecuarios y del calzado en Guanajuato. Su carácter sencillo, honesto y trabajador lo distinguió y le ganó el respeto en el mundo empresarial. Inicios políticos y la lucha por la alternancia. Fox se afilió al PAN en 1987 y fue diputado federal en 1988, donde cuestionó la legitimidad electoral del PRI. En 1995 fue electo gobernador de Guanajuato, cargo desde el cual fortaleció su imagen política y popularidad. Su discurso se centró en la transparencia, la democracia y la lucha contra la corrupción. En 2000 encabezó la coalición Alianza por el Cambio, integrada por el PAN y el Partido Verde, con un mensaje de renovación y esperanza. El proceso electoral del 2000, la alternancia histórica. Las elecciones presidenciales de México en el año 2000 enfrentaron a tres candidatos con actitudes y estilos muy distintos, lo que influyó directamente en el resultado histórico que marcó el fin de la hegemonía priista. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, conocido como PAN, y la coalición Alianza por el Cambio, se presentó como un político carismático y cercano a la gente, con un discurso optimista centrado en la renovación democrática y el cambio. Su campaña fue moderna y efectiva, con mensajes claros como México ya y el cambio que a ti te conviene, que conectaron con millones de mexicanos cansados del autoritarismo y la corrupción del pasado. Fox mostró un estilo directo, coloquial, buscando empatizar con el electorado a nivel personal y emocional. En contraste con Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, representaba la continuidad del sistema que había gobernado en México durante más de 7 décadas. Su campaña tuvo un trono tradicional y conservador con el lema "que el poder sirva a la gente". Sin embargo, Labastida fue percibido como un candidato ligado a la vieja guardia priista, con menor carisma y escasa capacidad para conectar con los sectores jóvenes y urbanos, quienes demandaban un cambio profundo. La imagen desgastada del PRI, marcada por prácticas autoritarias y corrupción, generó desconfianza en el electorado hacia su candidatura. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas Solarzano, candidato de la izquierda por la coalición Alianza por México, centró su campaña en la defensa de la justicia social y los derechos humanos, con un discurso crítico hacia el modelo neoliberal y la desigualdad. Sin embargo, su propuesta fue vista como menos competitiva y a nivel nacional enfrentó divisiones internas dentro de la izquierda. Su estilo era más institucional y menos carismático que el de Fox, lo que le limitó su alcance electoral. El 23 de mayo del año 2000, en una reunión entre los equipos de campaña de los principales candidatos, se discutía si el debate debía realizarse ese mismo día o posponerse para una fecha posterior. Fox insistió con firmeza que el debate se llevara a cabo hoy, es decir, ese mismo día.
mostrando su determinación y urgencia por enfrentar a sus contrincantes y no permitir más dilaciones. Esta postura contrastó con Labastida y Cárdenas, quienes preferían aplazar el encuentro para asegurar mejores condiciones. La insistencia de Fox quedó grabada y se convirtió en una expresión que simbolizó su estilo directo, su carácter combativo y su deseo de cambio inmediato. No ha llegado tu confirmación famosa. Vamos al viernes. Hoy. Vamos al viernes, levantamos aquí la sesión y los detalles que falten los podemos acordar a través de representantes. Hoy. Vamos al viernes y hay tiempo, hay manera de que estemos participando el viernes en este debate. Es opción de ustedes, yo voy a esperar aquí el otro fax. En resumen, Vicente Fox ganó la presidencia con el 42.52% de los votos, derrotando al candidato priista Francisco Labastida y al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas. Su triunfo fue reconocido como legítimo por el PRI y el entonces presidente Zedillo, quienes impulsaron una transición ordenada. Fox ganó en 20 de las 32 entidades federativas, incluso en el Distrito Federal, bastión del PRD. Esta elección marcó el fin de 71 años de hegemonía priista y el inicio de una democracia más plural y competitiva. Presidencia. Retos, logros y desafíos. Fox mantuvo políticas neoliberales, buscando atraer inversión extranjera y modernizar la economía. Durante su mandato, la inflación se redujo a niveles históricos, llegando a niveles inferiores al 3.5%, algo antes no visto desde los años 60. Además, se logró un crecimiento económico moderado y estable, con un déficit fiscal reducido a mínimos históricos del 0.09% del PIB en el año 2005. Las reservas internacionales crecieron y la inversión extranjera directa se triplicó en comparación con años anteriores. Sin embargo, el crecimiento económico fue moderado y la pobreza persistió en amplias capas de la población. Durante su sexenio, Vicente Fox enfrentó el rechazo de varias reformas estructurales clave que buscaban modernizar y fortalecer diversos ámbitos del país. Entre las más importantes destacan la reforma fiscal. Fue el proyecto más ambicioso de Fox, con la intención de aumentar la recaudación mediante un impuesto al valor agregado, conocido como IVA, único del 15%, que incluyera alimentos y medicinas, con el fin de apartar hasta $14 millones adicionales y aliviar la deuda pública. Otra es la reforma indígena. Fox impulsó la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas basada sobre los Acuerdos de San Andrés, que buscaba reconocer la autonomía y derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Congreso aprobó una versión retocada que limitaba la autodeterminación y generó ambigüedades, lo que fue calificada como una burla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y organizaciones indígenas. Política social. Su gobierno impulsó programas sociales como Oportunidades, enfocados en apoyar a las familias más vulnerables mediante transferencias condicionadas para educación y salud. Se logró una reducción del índice de la pobreza del 43.7% en el año 2000 al 35.6% en el año 2006. Aunque persistieron retos en desigualdad y cobertura, también creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado para investigar violaciones a derechos humanos. Fomento cultural y liderazgo. Tras su presidencia, Fox impulsó proyectos como el Centro Fox, que incluye una biblioteca presidencial, orquesta y programas comunitarios para niños, así como el programa Presidente por un Día, que fomenta el liderazgo y la participación ciudadana. Controversias y críticas durante su mandato. Aunque no se le considera un sexenio altamente corrupto, hubo señalamientos de irregularidades como el financiamiento irregular de su campaña a través de la asociación civil Amigos de Fox, gastos anómalos en la residencia oficial de Los Pinos, tráfico de influencias y negocios familiares relacionados con su esposa Marta y sus hijos, lo que dañó su imagen. En marzo de 2002, durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Monterrey, el entonces presidente Vicente Fox tuvo una polémica conversación telefónica con el mandatario cubano Fidel Castro.
que marcó un momento tenso en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Fox, buscando evitar encuentro incómodo entre Fidel Castro y el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, le pidió a Castro que asistiera al evento, participara en su discurso y en un almuerzo oficial, pero que se retirara inmediatamente después de comer, para no coincidir con Bush. Esta indicación quedó resumida en la frase que se hizo famosa: comes y te vas. Que puedas venir el jueves, sí, que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba, la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así a la isla de Cuba. No, bueno, a la isla de Cuba, donde tú gustaras ir. En febrero de 2006, durante una gira por Mazatlán, Sinaloa, Vicente Fox hizo un comentario que generó gran controversia y críticas por su tono sexista. En tono de broma, afirmó que el 75% de los hogares en México ya contaban con una lavadora, pero no de 2 patas o de 2 piernas, sino metálica, haciendo una comparación implícita y despectiva hacia las mujeres, a quienes se refería como lavadora de 2 patas. Días después, Fox ofreció disculpas públicas en una entrevista televisiva, aclarando que no tenía intención de ofender a nadie y pidió disculpas amplísimas a las mujeres que se sintieron agraviadas por su comentario. Legado. Vicente Fox es recordado como el presidente que rompió la hegemonía priista y abrió puerta a la democracia en México. Su mandato sentó las bases para un sistema político más plural y competitivo y modernizó la economía mantenida estabilidad macroeconómica. Sin embargo, dejó pendientes importantes retos sociales y estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la reforma energética. Tras su presidencia, Fox ha continuado activo en la promoción de la democracia y los derechos humanos, consolidando su imagen como un referente político y social en México y América Latina. De empresario exitoso a presidente histórico, Vicente Fox Quesada representa la complejidad y los desafíos de transformar a un país con profundas raíces políticas y sociales. Su historia es un testimonio del cambio posible y un capítulo fundamental en la evolución democrática de México. ¿Y tú, cómo consideras su desempeño en su mandato?